Lo que le pregunto esta mañana al abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, quien me toma la llamada y está en la línea en ese momento. ¿Cómo estás, Arturo? Abogado, buenos días y bienvenido. Muy bien, y con mucho gusto de estar ahí contigo. Igualmente, abogado, ¿qué te parece lo que se acaba de escuchar? Bueno, me parece muy interesante porque está planteándose los ejes pues, de una nueva política laboral, ¿no? Por un lado, tenemos que la información relacionada con las huelgas y los conflictos que ahora se están dando y que antiguamente se encubrían. Antiguamente se hablaba de paros técnicos, de suspensiones, cuando en realidad eran auténticas huelgas, pero la estadística obligaba a que no hubiera huelgas, porque era una supuesta paz social artificial la que se planteaba, y hoy tenemos ya información real, concreta, de los conflictos que se están dando. Por otro lado, efectivamente hay un ambiente distinto porque ya no existe ese control, ¿no? No solamente de la información, sino de las propias organizaciones, y ahora es, digamos, una situación diferente, porque ya están expresándose los trabajadores y también los empresarios, pues con mayor libertad. Y creo que el punto que plantea el presidente es correcto en términos de lograr un equilibrio entre esa exigencia, ese ímpetu totalmente legítimo de los trabajadores de vivir mejor, porque pues han vivido contra la pared, pero que tiene que lograr que no ponga en riesgo, digamos, a las empresas, a los centros de trabajo, y eso es a través del diálogo. Y esto es muy interesante porque estamos en un momento, digamos, histórico, clave, relacionado con el tema de la reforma laboral, una reforma constitucional, la más importante en los últimos 100 años, que cambia totalmente las reglas del juego, otra política salarial, otra política económica que intenta poner el mercado interno en el centro, y eso lleva consigo la recuperación de las condiciones de trabajo, o sea, todo junto, ¿no? Imagínate, gobierno democrático, reforma constitucional, condicionamiento internacional del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio nuevo, que le impone a México nuevas reglas en el mundo del trabajo. Entonces, si nos trasladamos con todos estos elementos a Tamaulipas, pues resulta que hay efectivamente un modelo laboral pues un tanto antiguo, en el que básicamente se pensaba que se iba a conservar esta paz artificial, social, el control de un solo sindicato, y cuando se mueve una de las fichas, pues hay una crisis, pero yo diría que es una crisis temporal, en la que la clave está en que todos los actores nos pongamos las pilas y entremos a dialogar de una manera distinta para conciliar estos intereses, ¿no? Por un lado, el de los trabajadores legítimos, sindicatos reales, no organizaciones de Morena, y qué bueno que lo plantea él, en términos de que Morena no tiene una preferencia sindical a una central específica, sino que está en la lógica de respetar la libertad de asociación, el voto secreto, que va a ser un fenómeno interesantísimo. Además, quiero que imaginemos un país donde el 90% de los contratos han sido de protección, y de repente hay nuevas reglas y nos dicen, ahora los trabajadores van a decidir, ahora los trabajadores van a ser los verdaderos actores, ahora van a poder decidir quién es su líder, y van a ser consultados cuando se firma un contrato colectivo, van a tener el derecho de aprobar las negociaciones. Esto es un mundo nuevo que me parece que es una gran noticia. Hay que procesarlo con mucha responsabilidad, porque si no, efectivamente se pueden generar conflictos pues totalmente innecesarios, inoportunos, porque poner en riesgo una fuente de trabajo pues es siempre daña no solamente a los propios propietarios, sino a los trabajadores, ¿no? Entonces, estamos en un momento, yo diría, muy emocionante, muy importante, pero que en la que todos tenemos que llegar a acuerdos de procesar el cambio de una manera responsable, pero sí estar claros que no es el mismo estadio que vivíamos en el pasado, de control, de corrupción, de simulación. Pasar de la simulación al funcionamiento real es
es un tránsito nada fácil, ¿eh? No, hombre, nada fácil. Arturo, alcalde Justiniani, desde luego estamos en un momento histórico por muchas razones y en el tema de los derechos de los trabajadores de las organizaciones sindicales, que te voy a decir yo a ti, que eres uno de los más importantes abogados en la materia, pues son históricamente elementos, herramientas, han sido herramientas muy importantes de control de un cierto tipo de sistema político que técnicamente es el que se quiere sustituir por uno que sea plenamente democrático, pero hay preocupaciones de que pudiera haber la tentación de transferir ese tipo de modalidades de control, digámoslo así, de concentración. Hoy mismo se está discutiendo sobre si el Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales se puede convertir en un factor más de poder y control y de administración de precisamente la propia fuerza sindical que otra cosa. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo creo que es un tema muy importante en la reforma constitucional que crea un nuevo organismo con carácter autónomo. Eso es muy importante. Efectivamente es un organismo descentralizado, pero al mismo tiempo es un organismo autónomo encargado de la conciliación, del registro de los sindicatos y del registro de los contratos colectivos. Todas estas facultades se le quitan a los gobernadores y se federalizan. Entonces, ahí la clave está en preservar su carácter autónomo. Hay la intención, pues ahí está la clave, porque de no tener carácter autónomo realmente y de hacer la función especial que se le asigna constitucionalmente, puede convertirse en un gran factor de poder con los sindicatos ahí. Claro, por esa razón es muy importante que no tenga ninguna intervención ni los sindicatos ni el sector empresarial como ellos pretenden. Ellos tienen la intención de convertirlo en tripartito, en regresar al modelo de las juntas de conciliación y arbitraje. Dicen, vamos a crear un órgano de gobierno y denos oportunidad de meter ahí la manita, porque tenemos miedo de que el gobierno pues vaya a abusar. Entonces, para que no abuse, mejor le entramos nosotros y le entran las centrales sindicales tradicionales. Incluso lo podemos ver en la propuesta de reforma laboral del diciembre pasado, en donde se planteaba que este órgano, digamos, tuviera una presencia de trabajadores, digamos, a través de las centrales y de las cámaras empresariales. Yo creo que por eso es tan importante el que se preserve el carácter autónomo, que no tenga ninguna intervención gremial y que efectivamente las reglas que se pacten y el personaje que sea designado, que tiene una jerarquía similar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo presenta el presidente una terna, lo elige el Senado y hay características muy estrictas para su designación y para su remoción. Entonces, yo creo que es un organismo clave, pero no hay que caer en el juego de que para preservar, digamos, un funcionamiento adecuado, metan la mano los gremios y los sectores tradicionales de control. Hay que garantizar que efectivamente... O el gobierno mismo. O el gobierno mismo. Precisamente por eso se plantea por parte de la Constitución que tengan carácter autónomo, ¿no? Sería efectivamente pues funesto que el gobierno lo reprodujera el esquema de control, un viejo control priista, y ahora vamos a tener un control morenista. Yo creo que no es el camino que debe seguirse, ni veo que haya, digamos, indicadores que transiten en esa línea, ¿no? Ahorita estamos en un momento de definiciones, cómo procesar bien el voto secreto sin regresar a los contratos de protección, cómo procesar bien este organismo sin regresar al control estatal, cómo permitir que se formen pues organizaciones libremente sin reproducir un corporativismo de izquierda, digamos que sería lo más negativo, y cómo generar un diálogo responsable a través de un pacto. Yo creo que ahí está la clave. Como todos los actores tenemos, digamos, debemos tener la disposición para cambiar a una sociedad laboral con democracia. Es un cambio histórico. Los analistas especializados nos dicen es el cambio lo más importante que se va a dar en el mundo, digamos en el mundo no solamente del trabajo, sino en el globo, digamos, terráqueo, en términos de una transformación brutal, ¿no? Porque pasamos del viejo modelo corporativo, decíamos 92% de contratos de protección, 1 de cada 100 trabajadores está en un sindicato auténtico en México. Imagínate. Y de ahí, ¿uno de cuántos? 1 de cada 100. Uno de cada 100. De cada 100. Tenemos una tasa de sindicalización del orden del 13-14. Sí. Y 92% de contratos de protección nos da que
un trabajador de cada 100 está en un sindicato real donde puede elegir a sus representantes, donde puede votar en una asamblea, donde puede recibir información de las cuotas y de los dineros que recibe el líder. Entonces, pasar de ahí por disposición constitucional y además con un condicionamiento internacional, porque es un capítulo del TEMEC. El TEMEC es muy estricto en esto hay que dejarlo claro. Entonces, pasar a voto secreto, a transparencia, pasar a asambleas reales, a que el Estado ya no interviene, es una transformación que tenemos que ponernos de acuerdo para que transite pacíficamente y responsablemente, que efectivamente no ponga en riesgo las fuentes de trabajo, pero que también los empresarios entiendan que ya no pueden seguir siendo los que mandan sobre qué organización debe representar a los trabajadores. Es un cambio de 2 días, sí, y de 3 días por lo que se refiere al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, qué bueno que tocamos el tema, porque no se le ha dado la importancia que tiene al mundo del trabajo, ¿no? Y tiene que ver con la democracia real, porque la gente pasa la mayor parte de su tiempo en el empleo, ¿no? Tiene que ver con la cultura democrática. Se había quedado pendiente esa asignatura. Habíamos tenido una cierta transición política, pero el mundo del trabajo estaba ahí reservado, escondido, y hoy viene ese cambio. Y ya se dio, porque ya es constitución. Luego se nos olvida que ya la regla constitucional está vigente desde febrero del año pasado. Ahorita lo que se está discutiendo en el Congreso es cómo se instrumenta, cómo se reglamenta. Y por otro lado está la presión en el Congreso de Estados Unidos de que cumplamos con estos principios. Nos dicen voto secreto, transparencia, consulta, si no, no hay este tratado de comercio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tener claridad y puntería en los temas como este que señala de la autonomía del órgano, no caer en la intromisión ni de empresarios ni de líderes, y que el gobierno dé garantías de autonomía. Y por esa razón también el procedimiento debe ser oral, eficiente, y hay que meterle recursos. El Estado le debe meter ahí, digamos, recursos económicos a este cambio, porque si no lo hace se va a empantanar por falta pues de una instrumentación adecuada. Déjame retomar este punto del que estamos hablando, el Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales que se plantea en la reforma constitucional. Tú dices debe ser dice la propuesta, la iniciativa, sería un órgano autónomo, algo equivalente, dijiste, a la CNDH, algo que requiera que su configuración pase por propuesta de los poderes y que entonces se garantice mínimamente el grado de autonomía necesaria para que ese órgano, déjame volver a preguntarte, tenga esencialmente qué tareas. ¿Será el que dé la toma de nota, como se conocía históricamente el reconocimiento no a los liderazgos sindicales? Así es, va a ser el encargado de, antiguamente, digamos, el modelo que todavía está vigente, pues que lo podemos identificar como modelo anterior, el tema de los registros sindicales, si se trata de materia local, lo dan las juntas locales de conciliación y arbitraje, que dependen de los gobernadores de los estados, y en materia federal lo da la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todo eso se junta y este organismo dice, todo el tema registral se va a concentrar en un organismo. ¿Con qué intención? Con la intención de que se cumpla con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Porque si se conservaba el modelo anterior, los gobernadores de los estados controlaban, pues, a quién se le da el registro, a quién se le da la titularidad, o también a quién se le daba un contrato colectivo. Ahora, todo eso es tarea de este nuevo organismo, que es similar, no es idéntico a la CNDH, porque sí es un organismo autónomo, pero conserva el carácter de organismo descentralizado también. Entonces, forma parte de la Administración Pública Federal, pero con características muy puntuales definidas en la Constitución en términos de autonomía técnica, financiera, etc. Y efectivamente, ese va a ser el encargado del registro de los sindicatos. Pero ahora el registro de los sindicatos se tiene que someter a las reglas del convenio 87 y en general, junto con la contratación colectiva, al convenio 98, que son 2 convenios hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber plena libertad para organizarse. El Estado no hace más que simplemente confirmar, tomar nota, por eso es lo que señala,
de estadísticamente, pero no andarse metiendo si se le da o no se le da a un líder el registro de un sindicato, como es en el mundo. En el mundo esta figura de los registros sindicales no existe. Esto es parte del modelo corporativo mexicano. Y la contratación colectiva tampoco se trata de repetir la historia donde el patrón dice con quién firma un contrato colectivo, sino que ahora se va a tener que obtener un certificado de legitimidad en términos de que los trabajadores van a primero solicitar, digamos, el que este órgano lleve a cabo una consulta, son 30% de los trabajadores del centro de trabajo, y después se lleva a cabo la consulta donde participa el sindicato solicitante u otro que quiera, porque muchas veces ese segundo es el verdadero, y entonces votan, y el que tenga la mayoría es el que va a estar legitimado para negociar en representación de los trabajadores. Eso es importantísimo, porque ahí está la clave del control, no tanto en los registros, que esos hay muchos ya, hay miles y miles, ¿no? Sino en la contratación colectiva, porque el sindicato es como un club, nada más. O sea, ya tengo mi papelito, ahora entra a la negociación con el patrón, y ahí en esa definición está la clave del control, ¿no? Por eso se habla de los contratos colectivos de protección patronal, en la que no participan los trabajadores. Llega una empresa a México y dice, yo firmo con tal central, y los trabajadores se ven obligados a formar parte de esa central, y ahí se inicia, vamos a decir, el proceso de control y de corrupción, porque hay que pagarle al líder para mantener ese control, y hay que reprimir a los trabajadores para que no se cambien de sindicato. Entonces, ahora va a haber libertad en la medida en que la gente va a tener que votar. Imagínate que cada uno con su voto secreto y dice, yo sí te quiero a ti no te quiero. Y va a haber, por disposición incluso del TEMEC, revisiones periódicas anuales, digamos, y va a haber por lo pronto una revisión de todos los sindicatos y de todos los contratos colectivos del país en los próximos 4 años. Obliga el TEMEC a que los trabajadores sean consultados si están conformes con ese contrato colectivo. Imagínate, eso es algo importantísimo que fue producto de la presión del Congreso de Estados Unidos para decir, necesitamos que ese modelo, digamos, laboral, que está construido sobre la simulación y que tiene obviamente un producto salarial, porque pues, no lo hacen por ser, digamos, damas de la caridad, también tienen su intención de que las condiciones de trabajo no estén deprimidas, o sea, que no se genere este dumping laboral, porque un modelo de control provoca salarios bajos, provoca indefensión y una competencia desleal, ¿no? Arturo, alcalde Justiniani, abogado laboral, déjame detener más sobre este Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales que resulta clave en la reforma constitucional que está planteando Morena y que se está discutiendo en estos momentos. Además de lo que acabas de explicar, también hay un asunto que no le está gustando por lo que se ve a los propios líderes sindicales en este momento, porque tú lo dijiste hace un momento, pero déjame retomarlo, no solamente es el registro, la acreditación, digamos, del proceso democrático de la elección de los líderes sindicales a través de elecciones secretas, sino entiendo que ese órgano autónomo que se crearía para la vida sindical en México también tendrá atribuciones para ir verificando el comportamiento de los sindicatos en otros ámbitos, además de la elección de los liderazgos. Bueno, sí, en el sentido de garantizar que los trabajadores puedan gozar de esa libertad. Dame un ejemplo, por ejemplo, de qué haría este centro. Este centro garantizaría que efectivamente los procesos electorales deban, digamos, sean democráticos. Eso es lo primero, ¿no? Que sea elección democrática, y eso es lo primero. Pero una vez que se... Un ejemplo, que cada trabajador tenga copia de su contrato colectivo. Ejemplo, que se rindan cuentas, que de los dineros que se reciban, haya un protocolo específico para decir en cuánto dinero recibí, en qué lo gasté, y si no doy ese informe, pues se pueda presentar una denuncia y obviamente hay la posibilidad de que la autoridad intervenga. Otro ejemplo de que se consulte a los trabajadores
cuando se elabora un pliego de peticiones, porque así lo señala, los trabajadores van a votar en secreto qué es lo que se va a negociar, qué es lo que el resultado de la negociación del contrato colectivo. Todo esto no quiere decir que el centro vaya a intervenir en términos de violentar la autonomía del sindicato, sino de exigir que se cumplan pues los parámetros de democracia, ¿no? Y que los trabajadores, si se violan, puedan acudir ante el nuevo sistema de justicia en un procedimiento que va a ser nuevo, va a ser totalmente sumario, para poder, por ejemplo, cambiar de sindicato. Hoy, la mayor parte de los trabajadores están en sindicatos que los impusieron, si quieren cambiar, ahora va a haber un nuevo procedimiento, para que de una manera rápida sean consultados. La esencia es la democracia, la esencia es que los trabajadores se les respeten los derechos, pero de ninguna manera este centro va a tener facultades como para condicionar, restringir la libertad de asociación. Yo entiendo que hay esa inquietud, porque muchos líderes están acostumbrados a hablar de autonomía en razón del abuso que llevan a cabo con sus trabajadores. Lo ven como equivalentes. No te metas, yo quiero seguir manejando el dinero como me da la gana. No te metas, yo quiero seguir controlando a los trabajadores, yo quiero seguir firmando contratos al gusto del patrón, o sea, al gusto de los abogados de empresa, que son los que deciden con quién se firma un contrato. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no caer en el juego de que esta falsa autonomía se convierta en una patente para seguir con los vicios. 92%, eso lo debemos tener muy claro. O sea, ausencia de democracia, de transparencia y una presencia de corrupción brutal. Estas nuevas reglas están en el parámetro de los convenios internacionales, que son obligatorios en México. Se ajustan estrictamente a la nueva norma constitucional. Y por otro lado, deben responder a un capítulo que con mucho detalle señala el TEMEC, ¿no? Esto es totalmente nuevo. Entonces se conoce poco, pero el TEMEC te va llevando de la mano a decir voto secreto, transparencia, órgano autónomo. Por ejemplo, este tema del órgano autónomo está en la Constitución, pero también está en el TEMEC, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que hay mucha resistencia, porque de los empresarios mucho porque no se comprende, otro porque se ha creado informaciones falsas, exageradas. En esto hay también mucha desinformación, como sucedió con las huelgas en Tamaulipas, ¿no? Que parecía que todas las empresas se estaban yendo, lo cual no era cierto. Algunas se iban, las pocas más bien que se han ido, pues han sido por temas de seguridad. Pero por esa razón decíamos, tenemos que ponernos las pilas y todos aprender. Es un proceso de aprendizaje que hay que procesar, una manera distinta de, negociar los contratos colectivos y de rendir cuentas por parte de los líderes, que les resulta pues muy difícil. Pues no, fácil no es, desde luego, fácil no es, y sobre todo cuando tenemos en México estructuras sindicales como las que tenemos, hablemos de sindicatos como el de Petróleos Mexicanos. Te pregunto, Arturo, alcalde Justiniani, ¿qué tipo de situaciones imaginas como experto en la materia en espacios sindicales tan poderosos, tan relevantes para un cierto tipo de estructura política como el sindicato petrolero o el sindicato de los maestros, estas grandes corporaciones del modelo mexicano? ¿Cómo te imaginas el proceso transicional? Hablemos del de Petróleos Mexicanos, cuando tenemos, por ejemplo, que se presenta una denuncia contra Carlos Romero de Champs el día de ayer, cuando hay dudas sobre si habrá o no investigaciones en su contra, si hay o no imputaciones de algún tipo desde algún ámbito en contra de un líder sindical poderoso como este, sobre el tipo de contratación colectiva histórica como el de Petróleos Mexicanos, que desde luego, bueno, es totalmente distinta al de la mayoría de los mexicanos. ¿Qué tipo de fenómenos se están presentando e imaginas que se van a ir presentando en el camino a la hora de que esto empiece a transitar si se construye la reforma constitucional que estás explicando aquí? Bueno, yo creo que el primer paso transita por la vía de la transparencia, porque en el pasado toda la información que se solicitaba sobre los sindicatos, sobre los convenios, sobre el manejo de los recursos se escondía.
y lo escondía la propia empresa. Y ahora, pero lo deseable es que la empresa dé toda la información y el sindicato, por disposición de la Ley General de Transparencia, está obligado a dar información. Eso es. En segundo lugar, con esta información, yo creo que tenemos que entrar a que los trabajadores empiecen a procesar también una vía de convertirse en alternativa, porque no es fácil de la noche a la mañana. Alguna gente dice, hay que tirar al líder, y bueno, y la pregunta es, ¿y a quién ponen en su lugar? ¿No? Porque no ha habido una oposición que haya podido crecer, ¿no? Digamos, de una manera... ¿Te refieres a Pemex? Me refiero a Pemex. ¿Te refieres a tirar a Romero de Champs y luego preguntar a quién ponemos? ¿A eso te refieres? Sí, yo lo que creo es que los grandes sindicatos corporativos, sí, exacto, su transformación no va a ser tan fácil de la noche a la mañana. No lo veo que el cambio sea cambiar un líder por otro simplemente, sino que creo que tiene que, en primer lugar, ir empoderándose a los trabajadores, sobre todo en las secciones, porque es una estructura sindical gigantesca, en donde los trabajadores tengan información, tengan poder de voto. Yo elijo a este líder local o no lo elijo, y ahí es donde se está dando la transformación, porque esos líderes locales se van luego reflejando en las estructuras nacionales, en los consejos, en los congresos y en el Comité Ejecutivo Nacional. Sí creo que la clave es, digamos, dar a los trabajadores ese poder de decisión, pero no es un tema, digamos, simple de simplemente, digamos, de cambiar un líder por otro, porque luego existía esa idea, tiren al líder y pongan otro apellido y otro nombre. Bueno, pero abajo, en la estructura, en los mecanismos de decisión, digamos, no se transforma, sino que se reproduce el esquema de control. A mí me parece que hoy lo importante es empujar la transparencia, dotar a los trabajadores de instrumentos, digamos, que ahora van a existir, no solo en este centro, digamos, federal de conciliación y registro laboral, sino también porque las juntas de conciliación y arbitraje ya no van a existir. Ahora va a ser el Poder Judicial. Imagínate nomás que esa es otra variable que luego no consideramos. Ahora va a haber juicios rápidos, lo contempla la nueva legislación, para cambiar a los dirigentes sindicales y los trabajadores si lo quieren, ¿no? Entonces, yo creo que los sindicatos grandes están acostumbrados a muchas prácticas, muchos vicios, pero también abajo, a nivel de los trabajadores, no están tan acostumbrados a ejercer la vida democrática. Entonces, hay que crearles las condiciones. Por eso el gobierno, su papel es proveer a los trabajadores de los instrumentos para que ejerciten la democracia y obviamente acompañar un proceso pacífico, porque no se trata de de generar una cadena de destituciones a lo loco y obviamente generar inquietud en los centros laborales, sino de acompañar este proceso con mucha firmeza, con instrumentos jurídicos muy claros, con mecanismos rápidos de justicia y con procesos de formación. Yo creo que urge una capacitación, un centro incluso nacional de estudios del trabajo para aprender a vivir en democracia. Eso es complicadísimo. Oye, digamos. Vaya frase, aprender a vivir en democracia. Yo creo que esa es la clave en el mundo del trabajo. Necesitamos aprender, y cuando digo aprender me refiero a todos, incluyendo a nosotros, los abogados, con mucha humildad, la verdad, en términos de entender los nuevos procesos y tener como las guías claras, que es, ¿cuál es la guía? Pues recuperar el valor del trabajo, colocar el valor de esa fuerza de trabajo en el entorno de una nueva política económica y social, y empujar para que los nuevos instrumentos funcionen bien y haya recursos. Ese tema de los dineros es un tema muy complicado, el tema de los presupuestos, porque si no funciona nada. Y digamos poder abrevar también de experiencias internacionales exitosas que lo hay, porque México se mantuvo en el pasado, éramos un mal ejemplo en el mundo. La OIT nos ha considerado siempre como un ejemplo de lo peor, por la corrupción, por la simulación, por el control, y ahora pasar todo este aparato a un nuevo entorno de democracia, con un gobierno democrático, con otra política económica, con gente decente en el gobierno y con, digamos, un ímpetu de los trabajadores por cambiar,
que tienen que, obviamente, pues yo diríamos, atemperar ese ímpetu para que no echemos a perder el guisado, ¿verdad? Y no nos vaya a salir, digamos, pues reacciones que generen un efecto contrario al que se pretende. Pues ni más ni menos, ese es el tema, Arturo Alcalde Justiniani. No me despido, obviamente, sin preguntarte sobre lo que hace algunos días se generó como discusión en torno a tu persona y la persona de tu hija, que resulta que es la secretaria del Trabajo. ¿En qué quedó esta, más que acusación, pregunta y en cierto sentido señalamiento e inquietud de si habría conflicto de interés o se podría crear conflicto de interés entre tú y tu hija como secretaria, entre otras cosas por lo de Tamaulipas? Tú mismo acabas de hablar de Tamaulipas. Cuéntanos, abogado, ¿en qué quedó esta historia? Fíjate, es interesante esto de Tamaulipas. Yo, la verdad, ni he estado jamás. ¿No eres abogado de las maquiladoras? Ni soy abogado de uno de los sindicatos, ni conozco digamos, a los líderes sindicales, no tengo ninguna participación. Todo fue una maniobra clásica donde en el año de 2017 en Chihuahua, en un desayuno que celebramos cada año, el día 26 de diciembre, pues estuvo presente la abogada, la abogada del movimiento, y nos tomamos una foto, como nos hemos tomado foto, porque ella es una laboralista pues conocida, con experiencia, y que ha participado en muchos procesos digamos académicos en esa ciudad. Y entonces a partir de esa foto quisieron manejar como que yo tenía pues una asociación con ella y como que yo participaba en esos conflictos. Se aclaró, lo aclaró ella misma, incluso de una manera pues muy auténtica, y dijo, no, pues efectivamente lo conocí, mi esposo fue el que tomó la foto, ¿no? En diciembre, y no lo he vuelto a ver, así que no tengo ninguna participación, pero que ha insistido, y esa ha sido una cantaleta para tratar de enredar la madeja. Bueno, pero estarás de acuerdo, abogado, de hablar. Tiene sentido el planteamiento, y hay que decirlo abiertamente, y hay que oxigenarlo y discutir el asunto, porque no es cualquier cosa que uno de los abogados más importantes del país en la materia, que eres tú, bueno, sea el papá de la secretaria o la secretaria de tu hija, como lo queramos ver, bueno, tiene ahí una amiga, ¿no? Sí, claro. No, bueno, efectivamente es cierto que hay ahí una coincidencia. Tengo pues 45 años en esto, y como alguien decía, pues Luisa nació digamos muchos años después, ¿no? Entonces 15 años ya tenía yo de abogado cuando ella nace. Efectivamente, ahora el tema del famoso, de la relación, desde el punto o el interés que pudiera haber ahí un conflicto, desde el punto de vista legal ha quedado claro que no lo hay a nivel pues de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero también en términos prácticos, porque yo formo parte de un colectivo de abogados, ¿no? Que es una sociedad civil, ¿no? Asesoría Legal y Representación Laboral, ANR, y en el que participamos los distintos abogados como asesores en distintas organizaciones gremiales, y en el caso concreto de los conflictos, precisamente para evitar cualquier malentendido, no he tenido una participación directa. En el caso concreto del CITUAM ha sido Eugenio Narcia. Ellos tienen un abogado interno que es el que asiste, lo pueden ver ahí en las negociaciones. Este sindicato es un sindicato grande, de más de 5 o 6 mil gentes, y tiene su propio abogado interno. Y por otro lado, en lo que se refiere a la asesoría externa, quien participa es Eugenio Narcia Tobar, ¿no? Yo particularmente no estoy ni siquiera físicamente presente cuando se decide el estallamiento de la huelga en esa digamos, ese proceso legal. No tuve participación, y para evitar malos entendidos. Y por esa razón yo diría que ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista práctico digamos, existe ningún conflicto de interés. Y si en algún momento llegara a haber alguna decisión en que la Secretaría o la propia titular tuviera que tomar una decisión, pues obviamente ella tendría la obligación legal de eximirse, esto es decir, yo no participo porque aquí hay un interés. Pero yo tendré el cuidado suficiente de no comprometer para nada ese interés, porque veo que este gobierno y esa secretaría pues tiene una función que está cumpliendo muchos de los ideales con los que pues soñamos, ¿no? Entonces, por elemental prudencia, yo tengo que retraerme y tomar la distancia debida para que no se apoye y se sirva a esta
pues hay esta información malintencionada que obviamente pues tiene la intención de aflojar, sobre todo por el tema de la reforma laboral. Ahí vieron una beta para cumplir. ¿Tú ves, a ver, ¿tú ves ahí eso, abogado? Bueno, clarísimo. A ver, yo que soy muy ingenua, no vi nada de eso. A ver, ¿qué interpretas? La razón es que nosotros hemos participado pues de toda la vida, en todos los foros, y durante muchos años que estuve yo colaborando en la jornada misma, escribiendo sobre el tema, y obviamente pues hay el interés de que no tengamos participación en los debates, en la construcción de la nueva reforma laboral, más que en los conflictos concretos. Entonces, esta es una manera pues de debilitar nuestra participación, porque es realmente maliciosa. Uno puede ver cómo las notas salen al mismo tiempo, repiten esto de la foto, digamos, con la abogada del movimiento, se repite y se repite a pesar de que ha quedado clarísimo. Y ella lo aclara y yo lo aclaro, digo, oigan, pues esto fue en diciembre de 2017, ¿no? Pero se siguen sacando, y pues es una idea, pues, una estrategia para descalificar nuestra participación y colocar, yo diría, en parte de la Secretaría y a mí en lo particular también, pues un poquito contra la pared. Pero, pues yo creo que no ha resultado, porque pues, se han ido aclarando las cosas, y por eso agradezco este espacio, porque se aclara que ni tenemos participación ni interés alguno en este tipo de conflictos. Pues Arturo, alcalde, estaremos en contacto, si me lo permites, para todos estos temas que has planteado esta mañana. El tema de la reforma constitucional para el tema laboral en México es enorme por su significado y por lo que puede efectivamente convertirse. Y bueno, pues evidentemente no podíamos no entrar en esta otra parte que ya conversamos sobre lo que es pues esta coincidencia, esta circunstancia que les toca vivir en tu familia del abogado en este carácter de especialización laboral, que eres tú, y su hija, que es la secretaria del Trabajo, y todo esto que has explicado esta mañana. Pues seguiremos hablando, si me lo permites, Arturo. Gracias por tomar la llamada esta mañana. Muchas gracias.